voy a hablar sobre el primer tema, que son los conceptos básicos para entender el psicoanálisis. El primer concepto es el síntoma, que son los traumas ficticios por la no satisfacción de una pulsión. Como ejemplo tomaremos lo que es la histeria, que en sí no es una enfermedad orgánica, sino psíquica, causadas por un recuerdo patógeno. Seguimos con el inconsciente, que es el contenido reprimido del deseo y es representante de las pulsiones. Como ejemplo podemos poner el lapsus, que es el cambiar el nombre a una persona accidentalmente cuando no lo es, y también los actos fallidos como el olvidar ir a alguna parte o a hacer tareas, por lo mismo que el cuerpo necesita ese descanso o esa satisfacción. El siguiente concepto es el conflicto psíquico, en donde se oponen exigencias contrarias, lo que es el deseo y la conciencia moral. Un ejemplo de esto es cuando Cecily queda ciega por no querer reconocer el cuerpo de su padre en un prostíbulo porque ella en su conciencia moral no lo veía bien, entonces quedó ciega al no querer reconocer su cuerpo y ella decía que en verdad su padre había muerto en un hospital. El concepto siguiente es la represión, que el sujeto mantiene o rechaza recuerdos, imágenes en el inconsciente que están ligados a una pulsión. Un ejemplo sería la interpretación de los sueños, que en sí los sueños no salen a flote o los deseos no salen a flote, solamente se quedan en el inconsciente interpretándose en sueños, ya que para la conciencia moral no es algo muy bueno y por eso prefieren quedarse en el inconsciente. Vamos a finalizar con el concepto de resistencia, que son actos y palabras del analizado que opone el acceso de este al inconsciente. Un ejemplo sería cuando estamos hablando con el paciente y él se empieza a desviar del tema. En este caso tenemos que volver a proseguir con el tema con el que estamos hablando, si no, no vamos a poder llegar al verdadero patógeno que está influyendo en él. Yo les voy a hablar del glosario 2, que también son conceptos básicos para aprender más del psicoanálisis y comprenderlo. El primer concepto de este glosario es el aparato psíquico, que es una capacidad de transmitir y transformar una energía determinada y su diferenciación entre un sistema o una instancia. El proceso primario, que es como cuando el ello consigue la satisfacción con la realización de los instintos y deseos. El proceso secundario, que son las actividades del yo mediante las cuales el sujeto decide integrarse o adaptarse al medio. El concepto de consciente, y es la cualidad momentánea que caracteriza las percepciones internas e externas dentro de los conjuntos de los fenómenos psíquicos. El preconsciente, que es un término utilizado por Sigmund Freud dentro de su marco de la primera tópica. El preconsciente viene siendo como el intermedio del inconsciente y del consciente y designa en sistema del aparato psíquico claramente distinto a los mecanismos de defensa, que son estrategias muchas veces inconscientes. Su única función es como que preservar y prevenir la intimidad y la autoimagen. La condensación, que es uno de los modos de funcionamiento de los procesos inconscientes. La representación única representa por sí solas varias cadenas asociativas. El concepto de desplazamiento, que es un mecanismo de defensa en el que la mente redirige algunas emociones de un objeto o representación psíquica que se percibe como peligroso o inaceptable a uno aceptable. Y bueno, esto es todo el glosario del tema 2 y espero que les haya servido. La segunda tópica está conformada por el ello, el yo y el superyo. Estos van relacionados con el inconsciente, preconsciente y el consciente. A continuación veremos algunos de los conceptos más importantes de la segunda tópica. El superyo es esta parte ética y moral que se nos va formando por medio de nuestros padres o cuidadores. Un ejemplo sería cuando a una persona le da hambre en un supermercado. Sabe que puede ir y tomar algo, comerlo sin pagar, pero no lo hará porque sabe que no está bien, que es incorrecto. El yo es el que está en contacto con la realidad, viene siendo la parte consciente del ello. Un ejemplo sería cuando vamos al supermercado.
Si nos da hambre, el yo, como está en contacto con la realidad, sabe que primero tenemos que pagarlo para después comerlo. Ello es la expresión psíquica de un conjunto de deseos, impulsos e instintos provenientes de las principales etapas de la evolución del ser humano. Un ejemplo sería cuando un bebé llora porque tiene hambre. Lo único que quiere el bebé es comer y no se calma hasta que satisface esa necesidad. Y pues el enamoramiento que tiene el niño hacia su madre. Y un ejemplo bastante común sería cuando el niño va y se duerme en medio del papá y de la mamá. Esto lo hace por competir con el padre, pero él en realidad tiene que entender que la cama es del papá y de la mamá. Organización genital. Esta fase empieza con la pubertad y perdura el resto de la vida del individuo. Cuando llega la pubertad, los deseos sexuales se hacen cada vez más fuertes y son más difíciles de reprimir. Pulsión. Pulsión es la energía psíquica profunda que dirige la acción hacia un fin, descargándose a sí misma al conseguirlo. Líbido. A este concepto se le conoce como sinónimo del deseo o de los impulsos sexuales. La fase oral es placer al introducir objetos en la boca. Fase sádico-anal. Esta fase es cuando al retener las heces genera placer. Fálica. Es cuando se encuentra la diferencia entre los órganos genitales. De latencia. Es el tiempo que pasa de una exposición a algo que puede causar alguna enfermedad y la aparición de síntomas. Fase genital. Empieza la pubertad y se manifiestan pulsiones del carácter sexual. A continuación diré unos conceptos acerca del tema. El primero será representante de la pulsión. Es un término utilizado por Freud para designar los procesos en los que la pulsión encuentra su expresión psíquica. Un ejemplo podría ser una fuente de excitación corporal que para que llegue a su fin se debe suprimir el estado. El segundo concepto sería representación cosa, que es una fase pronunciada en el estado de vigilia que se somete a la condensación. Un ejemplo podría ser la interpretación de los sueños. Representación palabra. Este enlaza la verbalización y la forma de conciencia. Un ejemplo sería cuando tus padres te dicen es la cama, es el sofá, o sea, y ya tú sabes que ese objeto se llama así. El otro concepto sería principio placer. Este rige el funcionamiento mente-mental, tiene como finalidad quitar el displacer y procurar el placer. Un ejemplo sería los sueños, cuando tú estás soñando algo feo y como para que ya no lo sueñes o algo así, o sea, te despiertas. El otro concepto sería principio de realidad. Este es lo mismo que el anterior, pero es la búsqueda de satisfacción y aplaza sus resultados. Un ejemplo sería cuando te vas a vivir solo y ya dejas de estar en la casa de tus papás. Formación de compromiso. Esta forma que adopta lo reprimido para ser admitido en el consciente. Un ejemplo sería los síntomas neuróticos y otras enfermedades no patológicas. El siguiente concepto sería formación sustitutiva, que designa los síntomas con los actos fallidos, en tanto que reemplaza los contenidos inconscientes. Un ejemplo podrían ser los chistes. Y el último concepto sería formación de síntoma. Este es un término utilizado para designar el hecho de que el síntoma psiconeurótico es el resultado de un proceso especial. Un ejemplo sería los síntomas que encierra el sentido profundo del padecimiento, el cual nos da sentido. Bueno, yo les voy a hablar sobre unos conceptos del psicoanálisis, lo cual va a ser uno, la asociación libre, lo cual, como dice el concepto tal cual, es la asociación de los pensamientos sin ningún límite ni discriminación de ellos.
O sea, sé que básicamente no tenemos limitación de pensamientos en nuestra mente. Son cosas que pensamos sin ningún tipo de barrera. Otro de los conceptos es la transferencia, lo cual básicamente es la actualización del inconsciente y sus deseos en base a los objetos. Y estos mismos tienen una determinada relación, analíticamente hablando. Bueno, otro de estos conceptos es la contratransferencia, que es lo contrario, podríamos decir que la transferencia, y habla sobre los sentimientos involucrados entre el paciente y el terapeuta. Aquí, de hecho, el terapeuta decide tomar terapia para hacer un análisis consigo mismo y ver cuál es el error que cometió en ese caso con ese paciente, porque es algo que puede ocurrir, pero no es nada saludable mentalmente. Continuamos con el otro concepto que viene siendo la neutralidad. Este concepto se refiere básicamente al aspecto neutro que toma el terapeuta con el paciente respecto a sus ideales como la religión, sus valores y sus costumbres. O sea, sé que al terapeuta básicamente le tiene que ser indiferente esos ideales del paciente, porque no puede discriminar cualquier ideal del paciente, ya que eso va a conflictar mucho la terapia y ahí no se podría ayudar a este paciente. A continuación voy a decir el concepto de psicoanálisis, el cual se refiere a sacar el inconsciente del paciente y asimismo también sacar la resistencia, sus deseos, la represión y la transformación de este mismo. Y ya por último voy a hablar del método catártico, lo cual también es una terapia que se utiliza sacando los sucesos traumáticos del paciente y utilizando eso como una descarga, ya que ese es el método de curación, vaya, que se utiliza en esa terapia.